Hay caminos que es mejor no recorrer cuando la noche cae y la oscuridad se vuelve tan densa que parece cobrar vida propia. Senderos olvidados entre la tierra y la maleza, donde el tiempo se detiene y las historias que los viejos cuentan junto al fuego dejan de ser simples leyendas para convertirse en realidades que te erizan la piel. Dicen los antiguos habitantes de los pueblos que en los límites de los ranchos, ahí donde la civilización se desvanece, rondan almas que no pertenecen a este mundo, presencias atrapadas en una especie de limbo que repiten sus recorridos de forma eterna, ignorando a los vivos a menos que se les falte al respeto. Mi nombre es Alberto. Soy originario de una zona rural muy tranquila y apartada, y lo que les voy a contar me sucedió cuando tenía apenas 15 años, una edad en la que uno se siente valiente y piensa que el miedo es solo cosa de niños, antes de descubrir que el verdadero terror nos acecha en la penumbra. En aquel tiempo, mi pasatiempo y mi deber principal consistían en acompañar a mi padre a un rancho cercano, donde realizábamos diversas labores del campo, un trabajo pesado que a veces se prolongaba hasta altas horas de la noche, debido a las necesidades de los animales y las cosechas. Aquella noche de mi adolescencia se nos hizo especialmente tarde. El trabajo se complicó más de lo habitual, y para cuando emprendimos el regreso a casa en nuestros propios animales, el reloj ya marcaba la 1 de la mañana, una hora en la que el silencio del campo es total y sobrecogedor. Avanzábamos por un camino de tierra muy angosto que conocíamos a la perfección, un sendero rodeado de árboles viejos cuyas ramas se entrelazaban en lo alto, bloqueando casi por completo la luz de la luna y creando sombras extrañas que parecían moverse a los lados del camino. A pesar de la oscuridad, la noche se sentía extrañamente tranquila. El único sonido que rompía el silencio era el andar rítmico de nuestros caballos sobre la tierra seca y el crujir de algunas hojas caídas, un ambiente que me transmitía cierta calma a pesar de la hora tan avanzada. Sin embargo, esa tranquilidad se esfumó de golpe cuando, al rodear una pequeña curva del sendero, divisamos a lo lejos, viniendo de frente hacia nosotros, las siluetas de 2 personas que también viajaban a caballo, avanzando a un paso lento pero constante. A medida que las siluetas se acercaban, un sentimiento de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho, ya que a pesar de que la distancia se reducía, me resultaba completamente imposible distinguir las facciones, las ropas o cualquier rasgo de los misteriosos jinetes que venían en nuestra dirección. En ese preciso momento, noté cómo mi padre se puso inusualmente tenso. Su postura arriba del animal cambió por completo, y con una voz firme, baja y cargada de una seriedad que nunca antes le había escuchado, me dio una orden que me heló la sangre por completo. Alberto, mírame bien lo que te voy a decir. Quédate viendo fijamente hacia el frente. No se te ocurra voltear a verlos por ningún motivo, y pasa de largo sin decir una sola palabra. Me susurró mi padre, con una urgencia contenida que me hizo tragar saliva con dificultad. La tensión en el ambiente se volvió tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho, y el miedo, un miedo primitivo y desconocido, se apoderó de todo mi cuerpo mientras nos aproximábamos inevitablemente a los extraños viajeros. Justo en el instante en que los 2 jinetes pasaron exactamente a nuestro lado, la curiosidad propia de mi edad venció mi obediencia, y, de manera casi inconsciente, giré ligeramente la mirada hacia mi izquierda para descubrir qué era lo que mi padre intentaba ocultarme con tanto empeño. Lo que mis ojos vieron en esa fracción de segundo cambió mi percepción del mundo para siempre, y me provocó un horror tan profundo que sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, dejándome completamente paralizado arriba de mi montura en medio de la noche. Aquellos seres que cabalgaban de frente no eran hombres. Eran 2 estructuras óseas completas, 2 figuras formadas únicamente por huesos limpios que brillaban de manera tenue bajo la penumbra, desprovistas de cualquier tipo de piel, carne o prenda de vestir sobre su superficie. Lo más impactante y extraño de aquella escena era que los animales que montaban parecían caballos completamente normales, seres de carne y hueso que caminaban con total naturalidad, contrastando de una forma macabra
con la naturaleza de los jinetes que llevaban sobre sus lomos. Aquellas presencias pasaron junto a nosotros sin inmutarse, manteniendo su camino en línea recta por el sendero, sin voltear a mirarnos ni una sola vez, como si nosotros no fuéramos más que simples fantasmas en su propio mundo, ignorando por completo nuestra existencia en ese lugar. La impresión de ver semejante manifestación real fue tan abrumadora que perdí el equilibrio por completo. Mis fuerzas se desvanecieron y estuve a punto de caer directo hacia el suelo, completamente desorientado por el pánico que me causó ver lo inexplicable con mis propios ojos. Afortunadamente, mi padre reaccionó con una rapidez increíble. Estiró su brazo con fuerza para sostenerme firmemente de la ropa, evitando mi caída, al mismo tiempo que espoleaba a su animal e instaba al mío a apresurar el paso de manera apresurada para alejarnos de ahí. Avanzamos a toda velocidad el resto del camino, sin que ninguno de los dos se atreviera a mirar hacia atrás, impulsados por el puro instinto de supervivencia, hasta que finalmente vimos las luces de nuestra casa a lo lejos, un faro de seguridad en medio de tanta oscuridad. Al cruzar la entrada del terreno familiar, mi padre detuvo los animales, se bajó de inmediato y, antes de que entráramos a la vivienda, me tomó del hombro fuertemente, mirándome a los ojos con una expresión de profunda preocupación que nunca le había visto. «Alberto, te pido que guardes esto que pasamos. No le vayas a comentar absolutamente nada a tu madre. No quiero que se asuste ni que se preocupe por las cosas que se aparecen en estos rumbos durante la madrugada», me dijo con un tono de voz que denotaba un cansancio absoluto. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver las figuras de hueso avanzando por el sendero, y el sonido del viento chocando contra las ventanas de mi habitación me parecía el eco lejanos de los cascos de aquellos caballos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el ambiente se sentía diferente. Mi padre me hizo una seña discreta para que lo acompañara al patio trasero, y fue ahí donde confirmamos formalmente la veracidad de los hechos que habíamos vivido unas horas antes en el camino de tierra. Mi padre me confesó que él ya sabía de la existencia de esas apariciones, debido a que mi padrino, quien llevaba muchos años viviendo y trabajando en los límites de ese mismo rancho, le había advertido previamente sobre los dos jinetes que solían pasearse durante las madrugadas. Lejos de mostrarse aterrorizado, mi padre se notaba sumamente preocupado por mi bienestar, entendiendo que ahora que yo conocía el secreto del camino, debía ser mucho más precavido y respetuoso con las energías que se manifiestan cuando la mayoría de las personas duermen. Me dio un consejo que llevo grabado en la memoria desde entonces. Me advirtió que bajo ninguna circunstancia debía regresar tan tarde por esos senderos solo, y que si por alguna necesidad del trabajo me veía obligado a hacerlo, llevara siempre conmigo un rosario en el bolsillo. Me aseguró que, según las vivencias de la gente del pueblo, mientras uno no les falte al respeto a esas entidades, no intente hablarles ni se interponga en su camino, los seres continúan su marcha sin causar ningún daño físico a las personas que transitan por el lugar. Esa perturbadora experiencia de mi adolescencia borró cualquier duda que pudiera tener sobre las cosas que escapan a la explicación lógica de la ciencia, convirtiéndose en un recordatorio constante de que el campo guarda secretos antiguos que es mejor no desafiar jamás. Dicen que los lugares tienen memoria y que las paredes de los comercios modernos, esos que vemos en cada esquina con luces brillantes, a veces se construyen sobre tragedias tan oscuras que la tierra se niega a olvidar, dejando atrapadas a las almas en un bucle eterno, donde repiten su último aliento una y otra vez ante los ojos de los vivos. Esta es la historia de Efraín, un joven originario de la Ciudad de México, quien en el año 2011 entró a trabajar al turno de la noche en una tienda de conveniencia recién inaugurada, sin imaginar que su empleo se convertiría en una pesadilla real donde el tiempo parecía congelarse y el aire se volvía tan frío que costaba respirar. Era una madrugada especialmente silenciosa de aquel año 2011. El reloj marcaba poco más de las 2 de la mañana, y la sucursal, ubicada en una zona transitada de la capital, se sentía extrañamente desierta, como si el ruido de la gran ciudad se hubiera apagado de golpe.
Efraín caminaba por los pasillos acomodando los productos en los estantes, tratando de sacudirse el cansancio físico y esa sensación incómoda de que alguien lo observaba desde las esquinas oscuras, donde la luz fluorescente no lograba llegar con total claridad. El encargado del turno se encontraba en la caja registradora revisando unos papeles, sumergido en un silencio absoluto que solo era interrumpido por el zumbido constante de los refrigeradores, un sonido que, lejos de arrullar, aumentaba la tensión en el ambiente. Con la intención de terminar rápido sus deberes y sacudirse el frío que de repente comenzó a calar sus huesos, Efraín tomó unas cajas vacías y se dirigió hacia la parte trasera de la tienda, donde se encontraba la bodega principal, un cuarto amplio destinado al inventario. Al llegar frente a la pesada puerta de metal, un escalofrío helado le recorrió toda la columna vertebral, un presentimiento extraño que lo hizo dudar por un segundo antes de girar la perilla, pero pensando que solo era el cansancio de la jornada nocturna, decidió ignorar su intuición. Efraín empujó la puerta con suavidad, y la luz del interior parpadeó un par de veces, revelando una escena que congeló la sangre en sus venas y le impidió emitir siquiera un gemido de horror, alterando su realidad por completo en una fracción de segundo. Frente a él, suspendidas en el aire de manera macabra, se encontraban las piernas de un hombre que vestía un pantalón oscuro, balanceándose muy lentamente de un lado a otro, flotando en medio de la habitación sin que sus pies tocaran el suelo. La mirada de Efraín bajó de inmediato hacia las extremidades inferiores de aquella presencia, y lo que vio lo dejó marcado para siempre, pues las manos que colgaban inertes a los costados eran de un color pálido y real, un tono grisáceo casi blanco que reflejaba la ausencia total de vida. El miedo instintivo se apoderó de sus piernas y el joven retrocedió de golpe, soltando las cajas que llevaba y saliendo despavorido de la bodega, corriendo por el pasillo central de la tienda hasta llegar al mostrador donde se encontraba su jefe directo. Con el rostro completamente pálido, la respiración entrecortada y el corazón latiéndole a 1000 por hora, Efraín intentó explicarle al encargado lo que acababa de presenciar en el fondo del local, esperando una reacción de sorpresa, pánico o incredulidad por parte de su superior. Sin embargo, la respuesta del encargado lo dejó congelado, ya que el hombre ni siquiera se inmutó, simplemente dejó los papeles sobre el mostrador, exhaló un suspiro largo lleno de resignación y le pidió con una calma aterradora que caminaran hacia la entrada de la tienda. «Vámonos de aquí abajo por un momento, Efraín. Salgamos a respirar un poco de aire fresco a la banqueta», dijo el encargado con una voz extrañamente tranquila, mientras caminaba hacia las puertas de cristal de la sucursal, dejando al joven sumido en una confusión absoluta. Una vez afuera, bajo la luz parpadeante de las lámparas públicas y el frío de la madrugada de la Ciudad de México, el encargado miró fijamente a Efraín y decidió revelarle el oscuro secreto que guardaba aquel terreno antes de que la corporación levantara la moderna estructura. El hombre le confesó que la tienda era relativamente nueva, pero que el suelo donde estaba construida ya cargaba con una fuerte energía negativa, explicando que años atrás, antes de que existiera el comercio, otra persona había terminado con su existencia exactamente en ese mismo punto de la bodega. Le explicó que no era la primera vez que un empleado veía esa aterradora manifestación y que las piernas suspendidas en el aire pertenecían al alma de aquel hombre, la cual se había quedado atrapada en el tiempo, repitiendo su trágico final una y otra vez sin descanso. Incluso le comentó que meses antes, otro compañero que cubría el mismo turno nocturno había renunciado tras escuchar ruidos extraños que provenían del interior del almacén, cuando la tienda ya estaba cerrada al público en general. Esos ruidos eran una serie de golpes secos y rítmicos contra las paredes de concreto, los cuales resultaron ser el sonido del cuerpo suspendido, balanceándose con fuerza e impactando de manera constante contra las estructuras del lugar, como si buscara llamar la atención de los vivos. Efraín escuchaba las palabras de su jefe con los ojos abiertos de par en par, sintiendo cómo el ambiente se volvía cada vez más pesado y comprendiendo que lo que había visto no era una alucinación causada por el sueño, sino un hecho paranormal completamente real. A pesar del profundo miedo que se instaló en su pecho,
Las necesidades económicas obligaron a Efraín a conservar el empleo durante los siguientes meses, aunque su percepción de la tienda cambió por completo y cada minuto del turno nocturno se volvió una tortura psicológica. Para intentar suprimir el terror y evitar que su mente se concentrara en la bodega, el joven se mantenía obsesivamente ocupado haciendo inventarios en los pasillos delanteros, limpiando los mostradores y acomodando la mercancía una y otra vez bajo las luces brillantes. Sin embargo, el ambiente denso y los eventos inexplicables continuaron ocurriendo de forma esporádica, recordándole en cada turno que él y su jefe no eran los únicos seres que habitaban ese espacio durante las horas de la madrugada. Un par de semanas después del primer hallazgo, mientras Efraín limpiaba la zona de cafetería, el silencio de la noche volvió a romperse por el sonido de unos golpes secos que provenían del fondo del pasillo, justamente detrás de la puerta de la bodega de almacenamiento. El sonido era idéntico al que le había descrito el encargado semanas atrás. Un golpeteo constante y pesado, como si algo de gran tamaño estuviera columpiándose y chocando directamente contra las paredes de metal y concreto del cuarto trasero. Al escuchar los impactos, Efraín se quedó paralizado con el trapo en la mano, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente, mientras el encargado, quien también notó el ruido desde la caja, simplemente levantó la mano y le ordenó con la mirada que no se acercara por ningún motivo. Ambos hombres permanecieron inmóviles durante varios minutos en la parte delantera del local, escuchando el tétrico golpeteo que parecía no tener fin, esperando a que la luz del amanecer comenzara a disipar la densa energía que se apoderaba de la sucursal. La situación no se limitaba únicamente a los turnos de la noche, pues el ambiente de suspenso y terror logró manifestarse incluso durante las mañanas, cuando se suponía que el movimiento de los clientes y la luz del sol debían brindar cierta seguridad. En una ocasión, Efraín se encontraba trabajando completamente solo en el turno matutino, acomodando unos refrescos en la parte trasera de la tienda, cuando percibió claramente el sonido de una voz baja y rasposa que murmuraba palabras inentendibles en el fondo. El sonido parecía provenir de las escaleras que subían hacia las oficinas del segundo piso, una sección que en ese entonces se encontraba totalmente abandonada, cerrada con candados y sin ningún tipo de acceso para el personal o el público. Efraín caminó lentamente hacia la base de las escaleras, aguzando el oído mientras el corazón le golpeaba con fuerza el pecho, confirmando que los susurros continuaban a pesar de que el piso superior estaba completamente vacío y oscuro. El joven prefirió salir rápidamente a la zona de cajas y esperar a que entraran los primeros clientes del día, entendiendo que aquella presencia no respetaba horarios y que su energía parecía alimentarse del miedo de quienes trabajaban en el local. A lo largo de todo el tiempo que Efraín pasó en esa sucursal, jamás pudo ver el rostro del hombre que se manifestaba en la bodega, pues su mirada siempre se desviaba por el horror. Pero el recuerdo de aquellas manos grises y pálidas se quedó grabado en su mente como un sello imborrable. Esa experiencia le enseñó que los lugares comerciales que visitamos a diario pueden ocultar pasados sumamente oscuros y que, a veces, las tragedias humanas quedan atrapadas en la estructura de los edificios, repitiéndose ante la mirada de los desafortunados. Efraín finalmente dejó el trabajo poco tiempo después, buscando recuperar la paz mental que había perdido en esa tienda de conveniencia de la Ciudad de México, un sitio donde el velo entre el mundo de los vivos y el de las almas atrapadas parecía borrarse por completo cada noche. Hay una leyenda vieja en los ranchos del sur de Veracruz que dice que las brujas no vuelan de noche por capricho. Vuelan porque buscan algo, o a alguien, y cuando te encuentran, no te sueltan fácil. Lo que voy a contarles no es un cuento que me contaron de tercera mano, ni algo que leí en algún lado. Esto me pasó a mí, a Evaristo, originario de Córdoba, Veracruz, hace ya varios años, y le juro que desde esa noche yo no soy el mismo. Hay cosas que uno ve y que no puede explicar con la cabeza fría, cosas que te dejan marcado para siempre. Y lo que pasó en ese rancho, esa noche cerrada y sin luna, fue una de esas cosas que uno quisiera poder olvidar, pero que se le quedaron grabadas en el alma como con fierro caliente.
Antes de que me crean o no me crean, quiero que sepan que yo era de los que se reían de estas historias. Era de los que decían que todo tiene explicación. Esa noche me callé para siempre. Todo comenzó porque un cliente que teníamos, mi primo Chano, mi cuate José Luis y yo, nos pidió que fuéramos a hacer un trabajo a su rancho. Era un señor mayor, don Filemón, hombre de pocas palabras pero buen pagador, y el rancho quedaba como a unos 20 minutos de la ciudad de Córdoba, por esos caminos de terracería que se ponen bien feos en temporada de lluvias. Éramos los tres solos, sin familia, sin más compañía que nuestras herramientas y las ganas de sacar el trabajo rápido para regresarnos. Don Filemón nos dijo que si se nos hacía tarde, podíamos quedarnos a dormir en el cuarto que tenía para los peones, que no había problema. Y sí, se nos hizo tarde. El trabajo era más de lo que pensábamos, y para cuando terminamos ya estaba anocheciendo. Fue entonces cuando don Filemón nos dijo algo que en ese momento me pareció raro, pero que no le di mucha importancia. Nos dijo así, muy serio, con la voz bajita como si alguien lo pudiera escuchar, que nos encerráramos bien al caer la noche, que echáramos el seguro a la puerta, y que si escuchábamos o veíamos a las señoras que vivían en la casita de más adelante, no les hiciéramos caso, que eran personas muy problemáticas, muy locas, y que no convenía tener trato con ellas bajo ningún motivo, ni contestarles si nos hablaban, ni asomarse si hacían ruido. Nada. Y que por favor hiciéramos caso. Nos lo dijo 3 veces, como para asegurarse de que nos quedara claro. Luego se subió a su troca y se fue. Chano y José Luis se rieron un poco. Chano dijo algo así como que el viejo estaba medio chiflado. Yo me reí también, pero por dentro algo me pellizcó. No supe qué era en ese momento. Entramos al cuarto, acomodamos nuestras cosas, comimos algo que llevábamos y estuvimos platicando un rato hasta que el sueño nos fue ganando. El cuarto era sencillo, 3 catres viejos, una foquerita de foco amarillo en el techo, una ventana pequeña con vidrios sucios y una puerta de madera con seguro de pasador. Afuera no se escuchaba nada, solo los grillos y de vez en cuando el viento moviendo las palmas que había por ahí. Todo tranquilo. Demasiado tranquilo, pensé después. Serían como las 10 de la noche cuando me entraron ganas de ir al baño. El baño no estaba adentro del cuarto, sino afuera, cruzando el patio, como a unos 15 pasos. Una cosa que en el día no tiene nada de especial, pero que de noche, con esa oscuridad tan cerrada del rancho, se siente diferente. Me levanté sin hacer ruido para no despertar a los otros 2. Agarré mi celular para alumbrarme y salí. Hice lo que tenía que hacer y cuando regresaba, ya casi llegando a la puerta, escuché algo que me heló la sangre. Una risita, finita, aguda, como de mujer. Venía desde la reja que daba a la calle, la que separaba el rancho del camino de terracería. Me quedé parado. Le apunté con la luz del celular hacia allá y la vi. Era una mujer de unos 60 años, de pelo entrecano, parada exactamente en la reja, con las manos agarradas a los barrotes y una sonrisa que no era normal. No era una sonrisa de alegría ni de saludo. Era una sonrisa fija, tiesa, como la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Me miraba directo a los ojos sin moverse, sin parpadear, sin decir nada. Solo esa sonrisa, solo esa mirada. Me entró un frío que no era del aire, era de adentro, y sin pensarlo me metí corriendo al cuarto y eché el seguro. Cuando entré, lo primero que vi fue a José Luis sentado en su catre con los ojos muy abiertos y la respiración agitada, como si acabara de correr. Le pregunté qué le pasaba, y él me preguntó a mí lo mismo al mismo tiempo. Los 2 estábamos blancos. Chano despertó con el alboroto y nos preguntó qué había pasado. José Luis fue el primero en hablar y lo que dijo se me quedó atorado en el pecho. Dijo que había tenido un sueño muy vívido, de esos que se sienten reales, en el que veía desde arriba el rancho, como si estuviera flotando, y veía a 3 mujeres que volaban en círculo sobre el techo, despacio, como si estuvieran esperando algo, y que en el sueño él sabía que lo estaban buscando a él, que cuando una de ellas lo vio, se despertó de golpe. Yo no le conté aún lo de la mujer en la reja. Primero escuché todo lo que José Luis dijo y luego lo solté. Los 3 nos quedamos callados un momento. Chano,
que había sido el más burlón de los tres, ya no se veía tan seguro. Se le notaba en la cara que algo había cambiado. Después de un rato, casi sin querer, los tres nos fuimos acercando a la ventana pequeña. Apartamos la cortina de tela con cuidado, solo un poco, para ver hacia afuera sin que nos vieran bien a nosotros. Y ahí estaban. 3 mujeres, paradas en el camino frente a la reja, una junto a la otra, calladas, quietas como postes, mirándonos. La misma que yo había visto antes seguía con esa sonrisa. Las otras 2 tenían el rostro serio, con una expresión que no era de enojo todavía, sino de algo peor, de paciencia, como si supieran que tarde o temprano íbamos a salir. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí petrificados, mirándolas y siendo mirados. El tiempo se siente diferente cuando tienes miedo de verdad. Se estira. Cada segundo pesa. José Luis fue el primero en reaccionar. Agarró su mochila, sacó un rosario que traía y dijo que había que rezar las 12 verdades. Yo no me sabía bien ese rezo, Chano tampoco, pero José Luis empezó y nosotros lo fuimos siguiendo como pudimos, en voz baja al principio, luego un poco más alto. Las palabras se nos trababan, pero las seguimos diciendo. Y fue como a la mitad del rezo cuando comenzamos a escuchar los pasos. Eran pasos rápidos, desesperados que rodeaban la casa. No eran pasos de una persona caminando normal. Eran pasos que corrían alrededor del cuarto, que se detenían en seco, que volvían a empezar desde otro lado, como si algo estuviera buscando por dónde entrar y no encontrara cómo. El techo crujió una vez, fuerte, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Chano agarró mi brazo sin decir nada. Yo seguí rezando. La voz de José Luis era firme. No sé de dónde sacó esa firmeza, pero la tenía, y eso nos ayudó a los otros 2 a no quebrarnos. Cuando terminaron las 12 verdades, José Luis tomó el rosario con las 2 manos, se acercó a la ventana y lo lanzó hacia afuera con fuerza. No bien había pasado el rosario por el vidrio cuando escuchamos los gritos. Eran gritos de mujeres, pero no eran gritos de susto ni de dolor. Eran gritos de rabia, palabras feas, insultos de los que duelen, dicho con una furia que retumbaba entre las paredes del rancho. Los 3 nos pegamos a la pared del fondo, lo más lejos posible de la ventana y de la puerta, y nos quedamos así, apretados los 3, rezando en silencio, hasta que los gritos se fueron apagando en la distancia. Esa noche no dormimos. Imposible. Nos quedamos los 3 sentados en los catres, con la foquera prendida, sin hablar mucho, solo escuchando. De vez en cuando se oía algo, un crujido, un ruido del viento, y los 3 pegábamos el brinco, pero nada volvió a acercarse. Poco a poco, muy despacio, la oscuridad de afuera se fue poniendo gris y luego anaranjada, y cuando los gallos comenzaron a cantar, sentí que respiraba de verdad por primera vez desde las 10 de la noche. Ese amanecer lo recuerdo como uno de los más agradecidos de mi vida. La luz del sol entrando por esa ventanita sucia nunca me había parecido tan hermosa. Cuando ya era de mañana y había claridad suficiente, abrimos la puerta con cuidado. El patio estaba tranquilo, los pájaros cantaban, todo se veía normal como si nada hubiera pasado. Chano fue el primero en salir y caminó despacio hasta la reja. Ahí en el suelo, entre el pasto corto que crecía junto a los barrotes, estaba el rosario de José Luis. Lo recogió y nos lo mostró sin decir nada. Los 3 lo miramos. No hacía falta hablar. Estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos cuando llegó don Filemón en su troca. Bajó, nos saludó de mano como siempre, pero en cuanto nos vio la cara se le cambió la expresión. Nos preguntó qué había pasado. Le contamos todo, sin dejar nada afuera. Lo de la mujer en la reja, los sueños de José Luis, las 3 mujeres afuera, los pasos rodeando el cuarto, los gritos después del rosario. Don Filemón nos escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo, asintiendo despacio con la cabeza como alguien que escucha algo que ya conoce. Cuando terminamos de hablar, levantó la vista y nos dijo que él también las había visto, que ya había noches en que aparecían así, paradas afuera de su propia casa mirando hacia adentro.
que por eso cerraba todo bien desde temprano, que llevaba años viviendo con eso y ya no sabía qué más hacer. Le pregunté por qué no se cambiaba de rancho, por qué seguía ahí. Solo se encogió de hombros y dijo que era su tierra y que no la iba a dejar por nada. Lo respeto, pero yo no hubiera podido. Nos despedimos de él, cargamos las herramientas en la camioneta y nos fuimos por ese camino de terracería que de noche me había parecido oscuro como boca de lobo y que de día se veía tan simple y tan normal. Ya casi llegando al asfalto, José Luis dijo que miráramos hacia atrás. Lo hicimos, y ahí estaban las tres, paradas juntas debajo de un tejabán de lámina que había cerca de la entrada del rancho, mirándonos mientras nos alejábamos. Ya no tenían esa sonrisa de la noche anterior. Sus caras ahora eran de enojo, de uno de esos enojos callados que dan más miedo que los gritos. Las miramos hasta que la curva del camino nos las quitó de la vista. Nadie habló durante un buen rato. Desde esa noche yo soy otro. No me refiero a que me volví loco ni que veo cosas, no. Me refiero a que algo en mi manera de pensar cambió para siempre y no hay vuelta atrás. Yo era de esos que escuchaban estas historias y por dentro pensaban que eran puras exageraciones, que la gente confundía las cosas, que el miedo y la oscuridad le juegan a uno malas pasadas. Ya no pienso así. No puedo pensarlo, porque vi lo que vi, con estos ojos, con los tres bien despiertos y bien conscientes. No estábamos tomados, no estábamos soñando, no estábamos confundidos. Estábamos ahí, parados, con el corazón saliéndosenos del pecho, viendo a esas tres mujeres que no eran mujeres normales. No les voy a decir qué son exactamente, porque yo tampoco lo sé con certeza. En los ranchos del sur de Veracruz, la gente mayor sabe bien de qué se habla cuando se menciona esto, y no le hace falta explicar mucho. Son cosas de las que se habla bajito, con respeto, sin burlarse. Porque burlarse, dicen los viejos, es como invitarlas. Y yo ya no me voy a reír de eso. Nunca más. A José Luis lo vi un tiempo después y me dijo que desde esa noche empezó a traer su rosario consigo a todos lados. Chano, el que más se había burlado al principio, me llamó como a la semana para preguntarme si yo creía que lo que habíamos visto era real, si yo también había estado pensando en eso. Le dije que sí, que no había podido sacarme esa imagen de la cabeza, la de esas tres figuras paradas en el camino mirándonos con esa cara de coraje mientras nos íbamos. Me dijo que él tampoco, que soñaba con eso. Al rancho no hemos vuelto. Don Filemón nos ha llamado para otros trabajos, pero los tres, sin necesidad de ponernos de acuerdo, hemos dicho que no. Hay trabajos que no valen lo que cuestan, y ese es uno de ellos. Cada quien tiene su manera de lidiar con lo que vivimos esa noche. Yo le prendí una veladora a la Virgen cuando llegué a mi casa y no la dejé apagar en semanas. No es que me haya vuelto muy religioso de golpe, es que sentí que necesitaba hacer algo, lo que fuera, para poner algo de luz en lo que se me había metido adentro después de esa noche. Lo que sí les digo es esto, y se los digo con todo respeto y sin querer asustar a nadie más de lo necesario. Si alguna vez están en un rancho, en el campo, en cualquier lugar alejado de la ciudad, y alguien les dice que se encierren y no hagan caso a ciertas personas, háganle caso. No pregunten mucho, no se rían. Solo encierren y recen lo que sepan rezar, porque hay cosas en este mundo, sobre todo en estos ranchos viejos del sur, que existen aunque no las queramos ver, y a veces el único error que uno comete es no creerles a quienes ya las conocen. Yo cometí ese error de no tomar en serio la advertencia de don Filemón desde el principio. Antes de que te cuente lo que pasó esa noche en la hacienda, necesito que sepas algo. Hay una criatura en las tierras del sur de México que los viejos conocen muy bien, aunque casi nadie habla de ella en voz alta. Se le llama duende. No el duende de los cuentos de niños, no ese ser simpático y pequeño que sale en las caricaturas. Este es otra cosa. Este es un ser que aparece en las noches, que juega con los animales, que camina entre las sombras de los establos cuando todos duermen, y que deja señales para que sepas que estuvo ahí. Los que viven en los pueblos cerca de Salina Cruz, Oaxaca, saben perfectamente de lo que hablo. Y Marisa, una muchacha de 22 años originaria de Tehuantepec, lo supo también.
Una madrugada que no ha podido olvidar desde entonces. Marisa era de esas personas que no le tienen miedo a nada, o al menos eso creía ella. Era trabajadora, callada, de esas que no hablan mucho pero que se fijan en todo. Vivía con su mamá en Tehuantepec, pero ese año se fue a pasar unas semanas con su tía Consuelo, que tenía una propiedad grande en las afueras de Salina Cruz, cerca de una hacienda vieja que llevaba generaciones en manos de la misma familia. La hacienda se llamaba El Sausal, aunque los del pueblo le decían simplemente la hacienda de los Montero. Era un lugar enorme, con corrales, establos, una casa principal de paredes gruesas y techos altos, y un terreno tan extenso que cuando uno se paraba en el centro, no alcanzaba a ver el final. La tía Consuelo conocía bien a los Montero, y fue ella quien los llevó a visitar los caballos, junto con el primo de Marisa, un chamaco de 16 años que se llamaba Rodrigo, y que desde chico había sentido fascinación por los animales. Llegaron un sábado por la mañana. El sol de Oaxaca pegaba fuerte desde temprano, de ese calor que se mete entre la ropa y no te suelta. El encargado de los establos, un señor mayor de nombre Don Fulgencio, los recibió con amabilidad pero con cara de pocos amigos, como si tuviera algo en la cabeza que no lo dejaba estar tranquilo del todo. Les mostró los corrales, los llevó a ver las bestias y fue ahí, en ese momento, cuando Marisa notó algo que le pareció muy raro. Las crines de los caballos estaban hechas un desastre. No era que estuvieran sucias nomás, sino que tenían nudos, trenzas toscas, mechones enredados con paja, con ramitas secas, con piedras chiquitas y con tierra apelmazada, como si alguien se hubiera pasado horas enteras haciéndoles esas cosas en el pelo. Marisa se acercó a uno de los caballos, un alazán grande y tranquilo que se dejó tocar sin problema, y metió los dedos en uno de esos nudos. Estaba apretado, bien hecho, con una maña que no parecía descuido, sino intención. No era que el caballo se hubiera revolcado ni que se hubiera enredado con algo. Alguien o algo se lo había hecho a propósito. Rodrigo también se fijó y le preguntó a don Fulgencio que qué había pasado con los caballos, si habían tenido algún problema en la noche. El viejo lo miró un momento, luego miró a Marisa, luego miró a la tía Consuelo, y al final respondió con una calma que a Marisa le pareció casi más inquietante que el asunto mismo de los nudos. Dijo que habían sido los duendes. Así nomás, sin más explicación, como quien dice que llovió o que hizo frío. Los duendes. Y siguió caminando como si nada. La tía Consuelo asintió despacio, como si eso fuera la cosa más normal del mundo, y Marisa se quedó ahí parada sin saber bien qué decir. Rodrigo, en cambio, sí preguntó más. Don Fulgencio les explicó entonces que eso pasaba seguido, que no era la primera vez ni iba a ser la última, que cada mañana los peones tenían que venir a desenredar y limpiar el pelo de los animales, y que al día siguiente amanecían igual otra vez, como si alguien trabajara de noche con pura dedicación, trenzando y enredando, sin cansarse nunca. Marisa quiso saber si eso no les hacía daño a los caballos. Don Fulgencio dijo que no, que los animales estaban tranquilos, que nunca los encontraban asustados ni lastimados. Al contrario, dijo, a veces los veía como si hubieran descansado bien, quietos y con los ojos brillantes. Era como si esos seres, los duendes, los trataran bien a su manera, como si los animales fueran sus juguetes favoritos pero no los maltrataran. Esa noche, Marisa se quedó pensando en todo eso. Estaba en la habitación que le prestó su tía, una pieza amplia con ventana hacia el patio, y no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos caballos con el pelo todo enredado. Le costó trabajo dormirse. Afuera se escuchaba el viento entre los árboles, el sonido de los grillos, algún perro que ladraba a lo lejos. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo, algo en el ambiente de esa hacienda se sentía distinto. Como cuando el aire antes de una tormenta cambia, y uno lo siente aunque no vea nubes todavía. Se quedó dormida pasada la medianoche. No supo cuánto tiempo llevaba durmiendo cuando algo la despertó. No fue un ruido fuerte, no fue algo que la asustara de golpe. Fue más bien una sensación, como cuando uno siente que alguien te está mirando aunque estés con los ojos cerrados,
Abrió los ojos despacio y se quedó mirando el techo. La habitación estaba oscura, pero no completamente. Entraba un poco de luz de la luna por la ventana y alcanzaba a ver los contornos de los muebles, la silla en la esquina, la puerta cerrada, la ventana entreabierta. Se incorporó en la cama y miró hacia afuera. El patio estaba quieto. Los árboles se movían poquito con el viento, y entonces lo vio, o creyó verlo. Una silueta pequeña, muy pequeña, que cruzaba el patio en dirección a los establos. Era tan chica que al principio pensó que era un niño, pero el modo en que se movía no era de niño. Caminaba rápido, pero con una agilidad rara, casi como si brincara pero sin hacer ruido. En 2 segundos cruzó todo el patio y desapareció hacia el lado de los corrales. Marisa se quedó pegada a la ventana sin moverse. El corazón le latía fuerte. Se dijo a sí misma que tal vez había sido uno de los trabajadores, que tal vez había sido un animal, que a lo mejor nomás había soñado. Pero no estaba dormida. Lo sabía bien. Estaba completamente despierta y había visto algo cruzar ese patio. Estuvo un buen rato asomada esperando. No volvió a ver nada. El patio seguía igual, quieto, con esa calma espesa de la madrugada en el campo. Pero los perros de la hacienda, que antes ladraban a lo lejos, ahora estaban completamente callados. Y ese silencio de alguna manera le daba más miedo que cualquier ruido. A la mañana siguiente, Rodrigo amaneció con cara de trasnochado. Marisa le preguntó si había dormido mal, y el muchacho le contó, bajando la voz como si no quisiera que los demás oyeran, que en la madrugada se había levantado a tomar agua y que al pasar frente a la ventana que daba hacia los establos, había visto algo que no se le iba a olvidar. Había visto entre la penumbra de los corrales unas figuritas pequeñas moviéndose sobre los caballos. No una, dijo, eran varias. Brincaban, se trepaban, se bajaban, como si estuvieran jugando, y los caballos, en lugar de asustarse o dar coces, estaban quietos casi como adormilados dejándose hacer. Rodrigo dijo que no había podido moverse del susto, que se quedó ahí parado, mirando por la ventana, sin atreverse a llamar a nadie ni a hacer ruido, hasta que las figuras desaparecieron una por una entre la oscuridad del establo. Marisa lo escuchó sin decir nada, y cuando él terminó, ella le contó lo que había visto desde su habitación. Los dos se quedaron callados un momento. Afuera, los peones ya estaban en los establos, desenredando pacientemente las crines de los caballos, igual que cada mañana. Esa tarde, antes de que se marcharan, Marisa buscó a don Fulgencio y le preguntó algo que la había tenido en la cabeza desde el día anterior. Le preguntó si los duendes nomás andaban por los establos o si también entraban a la casa. El viejo la miró fijo un segundo. Luego miró hacia la casa principal y luego volvió a mirarla a ella. Le dijo que en la casa no se metían mucho, que preferían los animales y el campo abierto, pero que sí pasaba otra cosa, que en los ranchos y casas del pueblo, de vez en cuando, amanecían las despensas vacías, que la gente guardaba bien su comida, cerraba todo, y de todas formas al otro día faltaban cosas, frijoles, tortillas, piloncillo, lo que hubiera, y nunca había señales de que alguien hubiera forzado nada, ninguna cerradura rota, ninguna ventana abierta, como si alguien que no necesitara puertas se hubiera servido tranquilamente en la noche y se hubiera ido igual que llegó. Marisa salió de la hacienda esa tarde con una sensación que no ha sabido cómo explicar del todo desde entonces. No era terror exactamente, aunque algo de eso había. Era más bien la certeza de que el mundo que ella conocía, el de todos los días, el de las explicaciones claras y las cosas que se ven con luz, era nomás una capa delgada encima de otro mundo más oscuro, más antiguo, que seguía ahí debajo, moviéndose en las noches, jugando con los caballos, vaciando las despensas, dejando sus huellas en las crines enredadas de los animales, para que los que quisieran ver supieran que estuvo ahí, que siempre había estado ahí, y que no pensaba irse.